Gloria a Dios. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo y bienvenidos al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Bendito sea su nombre. Yo me llamo Clinton y estoy aquí para servirte en el Evangelio de Cristo y estoy aquí en esta tarde con el propósito de predicar a ustedes brevemente la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos ser salvos? No es una cosa difícil, es una cosa muy simple. Aquí está. Hay un Dios en el cielo. Ese Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Él es el creador de todo. Y Él engendró un hijo con el propósito de derramar sangre. Y para derramar sangre para salvar a nosotros de nuestros pecados. Aleluya. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y cuando la sangre salga del cuerpo, el cuerpo muere. Entonces, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, había necesario que alguien muera por los pecados del mundo. Pero tú y yo no podemos morir por los pecados del mundo porque nosotros nacimos en pecado, nosotros mismos. Entonces, si nosotros morimos, vamos a estar muriendo por nuestros pecados. Y no podemos morir por los pecados de alguien más. Entonces, la sangre que fue necesario fue sangre inocente. Y por eso Dios envió su Hijo en el mundo. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. No es el Dios católico que se llama Dios Hijo. Ese Dios no existe. El Hijo de Dios es un hombre que tiene por su padre Dios y tiene por su madre una mujer. Y el Hijo de Dios dio su vida para que nosotros seríamos libres del pecado por medio de su sangre. Su sangre. Él derramó su sangre para nosotros en la cruz, en Calvario, para que nosotros seríamos libres de nuestros pecados por medio del Evangelio de Jesucristo que Él dio a sus apóstoles para que lo prediquen en el mundo. Y los apóstoles de Jesucristo fueron y predicaron después que su resurrección en el día de Pentecostés, cuando comenzó el Nuevo Testamento. Podemos leer de eso en el capítulo 2 de Hechos, en el Nuevo Testamento de la Biblia. En mi Biblia se llama Actos, tal vez en tu Biblia se llama Hechos, el mismo libro. Actos y Hechos son dos palabras sinónimos. Los actos de los apóstoles o los hechos de los apóstoles. Está escrito en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles que comenzó a existir el Nuevo Testamento y cuando estaban unánimes juntos a donde Jesús ordenó que ellos esperaban, vino el Espíritu Santo y llenó a todos ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces los judíos que estaban congregados alrededor de ellos, porque era la fiesta de Pentecostés, y los judíos de todos lugares alrededor estaban congregados en Jerusalén, como mandó el Señor Jehová. Entonces ellos se maravillaron en que habían esos galileos hablando en otras lenguas que nunca habían aprendido. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando acá? Y Pedro se levantó de pie con los otros 11 apóstoles y predicaron a ellos de la Escritura que lo que estaban viendo en aquel día era la promesa de su propio Dios y ese hombre que fue crucificado 7 semanas anterior era de verdad su Mesías. Y diciendo eso, aquí en Hechos capítulo 2, diciendo eso, en Hechos 2:37, dice la Biblia, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón, porque reconociendo que habían crucificado a su propio Mesías. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, eso incluye a ti. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, salvaos de esta perversa generación. Leí ahorita el Hechos 2, 37 al 40. Esto, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, esto es la manera de la salvación en Jesucristo. Desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, esta es la manera que podemos ser salvos. No hay otra manera, no hay otro evangelio. Cualquier otro evangelio no es evangelio. Y dice Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, dice, mas si nosotros refiere a él y los otros apóstoles, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, maldito. Entonces, no hay otro evangelio. Todos los apóstoles de Jesucristo predicaron el mismo evangelio por la revelación de la misma persona, Jesucristo. Aleluya. Y usted puede tener también la revelación de este evangelio de la misma persona, Jesucristo. Él vive. Él vive para revelar su palabra a ti. Él vive para salvarte por medio de su sangre. Él vive para rescatarte del poder de las tinieblas. Si tú obedeces el evangelio de Cristo, vas a ver el poder de Dios. En el nombre de Jesús te entrego estas cosas. Amén.